Ya habíamos quedado en este cuadrito, ¿verdad? Un poquito vamos a recordar entonces lo que vimos anteriormente. Habíamos explicado ya todos los factores formadores del suelo, ¿verdad? O sea, la madre, el clima, el relieve, los organismos, el tiempo. Y habíamos explicado también, habíamos empezado a explicar los procesos que actúan durante eso, o en esos factores. Y habíamos definido a los procesos, los habíamos separado, los habíamos clasificado en tres: la desintegración física, la descomposición química y la translocación. Ya habíamos definido también, o habíamos visto sobre cada uno de estos procesos, pero nos faltaba hacer un ejemplo que es fundamental sobre la acción de la descomposición o alteración química. Y en eso estábamos. Acá les estoy proyectando un cuadrito, ¿verdad? Que ustedes también lo tienen en el texto, si que tienen el texto. Entonces, este cuadrito nos da un ejemplo de un suelo que tiene 4 horizontes. Yo les había dicho, ya les había explicado de que los horizontes pueden ser más o pueden ser menos, de acuerdo al, al desarrollo del suelo, de acuerdo a qué tan desarrollado está. Algunos no están desarrollados o por diferentes razones, ¿no? Un suelo se desarrolla más o menos por diferentes aspectos. Por ejemplo, el tiempo puede ser, mientras más antiguo el suelo se desarrolla más. Otra cosa puede ser el clima, obviamente, o cualquier otro de los factores, ¿no? O de los procesos actuantes. En este caso tenemos solamente 3 o 4, perdón, horizontes. Ya habíamos definido también lo que era un horizonte. Los horizontes son capas en el suelo, ¿verdad? Lo mismo que las capas en geología, capas, pero acá a esas capas no se le denomina estratos como lo habíamos definido en geología. Son simplemente horizontes porque siempre están horizontales, siempre, porque ellos no han sufrido, lo habíamos dicho ya, no han sufrido orogenia, no han sufrido efectos de los procesos endógenos, porque son relativamente nuevos comparados con, con los aspectos geológicos, ¿verdad? Que una roca son muy antiguos, en cambio el suelo son relativamente jóvenes, pues los suelos no alcanzan 1 millón de, de años, ¿no? Entonces ellos estamos hablando en la escala de miles o de cientos años, ¿sí? Entonces, nada que ver con geología, por lo tanto, siempre son horizontales los suelos actuales, ¿sí? Suelos actuales. Yo les había dicho también de que existen suelos antiguos, suelos fósiles, porque, como nosotros sabemos, los suelos existieron casi siempre, desde que hubo vida, ¿verdad? Porque desde que hubo vida vegetal, animal, entonces en los continentes primero estaban los vegetales y los animales estaban primero en el agua. Después evolucionaron y fueron saliendo ya los bichitos, los animales al continente, pero ya en el continente había vida vegetal y por lo tanto había suelo. Entonces esos suelos podemos encontrarlos nosotros actualmente, pero como fosilizados ya. O sea, raíces, por ejemplo, se encuentran, son muy a menudo, es muy es muy común encontrar raíces fósiles, ¿verdad? Acá en la angostura, ahí en la misma angostura, ustedes si han ido por ahí, hay un puente colgante ahí mismo en la angostura. Bueno, ahí esa es la formación Cajones, se llama, y la formación de Cajones presenta suelos fósiles, o sea, presenta unas raíces que se las puede ver ahí, que están fosilizadas, por supuesto, ya en la materia orgánica esa.
son raíces que están siendo reemplazadas o por carbonato de calcio o por sílice o por cualquier material inorgánico ya. Entonces, y esa formación cajonés tiene aproximadamente una edad de 70 millones de años. Entonces, ya son suelos fósiles. Entonces, ahora los fósiles, los suelos que estudiamos, los suelos actuales, los pedólogos, pedafólogos que se dedican a la agricultura, entonces ellos estudian suelos actuales, no les interesa, obviamente, los suelos fósiles, pues, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de suelo. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, se le escucha, ingeniero. Correcto, que a veces se corta y de pronto no me doy cuenta yo. Está bien. Listo, seguimos entonces. Entonces tenemos que estos fósiles, estos suelos, en este ejemplo tenemos 4 horizontes, el horizonte R, el horizonte C, el horizonte B y el horizonte A. Bien, entonces tenemos acá una roca, el horizonte R es la roca madre, o sea, es prácticamente todo inorgánico, una roca de la que conocemos nosotros, roca. Esta roca tiene un contenido de cuarzo del 48%. O sea, así está la roca en el campo. Entonces, si nosotros definimos a esta roca o la clasificamos a esta roca según su contenido mineralógico, podemos decir aproximadamente qué tipo de roca es. Si, primero, supongamos que esta roca es ígnea y tiene un 48% de cuarzo y un 22% de ortosa, o sea, la ortosa es un feldespato alcalino. Tiene albita, que es una plagioclasa, también un poco alcalina, 8%. Tiene biotita, 12%, ya está un poquito. Biotita es una mica negra, ¿se acuerdan? La mica negra que tiene magnesio y hierro, ¿verdad? Después muscovita, que es un poco más alcalina también, que no tiene magnesio ni hierro. El piroxeno, que ya es un mineral máfico, ¿no ves? Que tiene hierro, magnesio. Y después tenemos estas dos otras componentes, la hilita y la caolinita, que no son minerales primarios. Estos de acá son minerales primarios, todo esto, el cuarzo, ortosa, etcétera. ¿Por qué primarios? Porque se formaron juntos, ¿verdad?, con la roca misma. O sea, hubo la formación si era una roca ígnea esa, entonces se fue enfriando magma y directamente en ese momento dio lugar porque el magma tenía todos estos minerales y dio lugar a esos minerales. Pero la hillita y la caolinita no se originan en ese momento, sino posteriormente se originan. Posteriormente, ¿por qué? Porque en el momento no estaban las condiciones, porque además esos son minerales arcillosos que siempre tienen un origen secundario por la descomposición y desintegración de otros minerales inestables. Entonces se forman las arcillas estas que son secundarias. O sea, enseguida la vamos a entender mejor. Bien, entonces, si nosotros decimos qué tipo de roca sería esta, podemos decir que esta roca, ¿qué será? ¿Será una roca ácida o una roca básica según este contenido de minerales? Recortado, ingeniero. Ya, pero ¿escucharon mi pregunta? Hola. Ya, yo les decía que según el contenido
según el contenido de minerales de esta 48% de cuarzo, ortosa, albita, ¿qué tipo de roca será? ¿Una roca ácida o una roca básica? ¿Me escucharon ahora? Sí, está fácil, pero compañeros pueden responder. Si tiene menos del 50% en cuarzo, ingeniero, sería ácida, ¿no? Básica. ¿Está en orden o no? A ver, repítanoslo. Sí. Ya. Correcto. Entonces vamos a suponer que esta roca sea intermedia, ¿ya? Intermedia. No tan ácida ni tan básica. Bien. Era solamente para ver si recordaban eso. Está bien. Ahora, a partir de ahí, veamos cómo evoluciona el suelo. Al comienzo, entonces, es una roca ígnea con estos porcentajes de mineral. Correcto. Fíjense acá, lo interesante es que tiene bastante cuarzo, pero tiene algo de minerales máficos, ¿verdad? Tiene mayormente minerales félsicos, pero tiene algo de máfico. Lo estamos viendo así, ¿verdad? Bien. Sí. Pero fíjense acá en cuanto a la higuita y la caulinita, la roca no tiene nada de esos minerales. Nada. Porque claro, yo les decía que ellos no son secundarios, después van a aparecer. Bien, entonces va evolucionando. El suelo evoluciona y forma el horizonte C. El horizonte C, fíjense, ya aumenta el cuarzo, ¿verdad? Disminuye los feldespatos. Sigue igual la plagioclasa, albita. La biotita disminuye un poco. Y así vemos la muscovita está igual, el piroxeno está igual, no es silenita ni caulinita también en este horizonte C. ¿Y cómo es el horizonte C en realidad? Acá esto que el horizonte R es la roca, con la roca. Estamos en un cerro de roca, nada más que de roca. Pero ya el horizonte C, ya la roca se ha desintegrado, ya más o menos se volvió como un sedimento, otra vez retrocedió, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que desde los sedimentos se forman las rocas sedimentarias. Como aquí estamos hablando de roca ígnea, también podría haber sido una sedimentaria. Entonces, acá esta roca ígnea se desintegró, está rota, está como un sedimento que nosotros conocemos. Y en esa situación ha aumentado el cuarzo principalmente, ¿verdad? Analicemos el cuarzo. Sigue evolucionando el suelo, fíjense, y posteriormente, después de un tiempo, unos cientos de años, o de unas décadas de años, forma el horizonte B. El horizonte B ya contiene más cuarzo que el horizonte C. Y por supuesto que la roca madre contiene más cuarzo, fíjense ustedes. Y si sigue evolucionando el suelo, tenemos un horizonte A donde ha aumentado el cuarzo. O sea, el cuarzo ha ido subiendo porcentualmente desde la roca madre hasta el horizonte A. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí. Bien. Bien, entonces esto es importante. Este aumento, no es que haya venido más cuarzo de otra parte para aumentar el porcentaje, no. Como es porcentual, este porcentaje ha ido subiendo porque otros han ido disminuyendo también porcentualmente. ¿Cuáles han ido disminuyendo en contenido? Por ejemplo,
la ortosa ha ido disminuyendo, la albita ha ido disminuyendo, la biotita ha ido disminuyendo, la muscovita, todos han ido disminuyendo, fíjense. El piroxeno ha desaparecido, el piroxeno ha desaparecido porque el piroxeno es el más máfico. El piroxeno, en cuanto a estabilidad, ¿es estable o inestable? Hola. Sí, ¿Piroxeno es más estable o es inestable? Respecto al cuarzo, por ejemplo. es más inestable ¿Por qué razón? porque son minerales básicos. ¿Y qué pasa con esos minerales básicos? Al formar una roca, ellos son más inestables y son más fáciles de degradarse, porque están formados a presiones y temperaturas más altas que los ácidos, que son a presiones y temperaturas más bajas. Correcto. Esa es la explicación correcta. Los minerales inestables son inestables porque son máficos. ¿Por qué? Porque los máficos han sido originados a altas temperaturas y presiones. Por lo tanto, cuando son sometidos a menores presiones y temperaturas, se descomponen. Y lógicamente, esta roca, que tenía algo, 3% tenía de piroxeno, fue sometida, ¿verdad? Subió a la superficie después de haber sido, de haberse enfriado, por ejemplo, el interior de la litósfera, porque era una roca intrusiva, ¿verdad? Subió por isostasia a la superficie y lógicamente allá va a estar en otras condiciones. Y ahí se va a poder formar suelo a partir de ella. Porque si haya seguido dentro, allá como roca intrusiva, bueno, nunca iba a formar suelo, pues, ¿no? Iba a seguir ahí enterrada y no iba a pasar nada. Iba a seguir ahí eternamente como tantas otras que seguramente hay dentro de la litósfera y que no salen nunca, o por lo menos hasta ahora no han salido, pero que pueden salir o no pueden salir, de acuerdo si actúa o no actúa la isostasia, o una falla que la saque. Pero esta estamos suponiendo de que esta salió, por lo tanto, ha habido un cambio, ¿no? En la roca. Ha aumentado el cuarzo y han disminuido los minerales inestables, especialmente el piroxeno. Yo tomé el piroxeno, por ejemplo, porque es el más inestable. Entonces, porque desapareció ya cuando se formó el horizonte A, en el horizonte A ya no hay piroxeno. Entonces, como ven, el cuarzo en su porcentaje, todos los demás. Entonces, el único estable es el cuarzo. Bien, pero ha ocurrido también algo especial. Se ha originado desde el horizonte B, en el horizonte B y en el horizonte A, dos arcillas, la caolinita y la hillita. Estas son arcillas. Eso no lo vimos nosotros. Nosotros la conocimos a todas las arcillas como arcilla y nada más. Bueno, hay un montón de arcillas con nombres especiales porque son minerales. O sea, las arcillas es un grupo de minerales arcillosos, pero hay un montón. Entre ellos la hillita y la caulinita. Por supuesto, no vamos a estudiar porque además el estudio de las arcillas es un tema muy, muy especial, muy, muy difícil y necesita una infraestructura de microscopio y laboratorio bien sofisticado para hacer un estudio adecuado de arcilla. Hay una gente, unos geólogos que se dedican a nada más que estudiar arcillas, porque son tan importantes la arcilla para todo, para la construcción, para la agricultura, para todo. Entonces ese es otro tema. Nosotros simplemente las conocemos como arcilla y aquí a esta higuita y a la caulinita la vamos a nombrar solamente como resultado de un proceso que
a partir de minerales inestables se formaron ellas. Se formó la illita y la caulinita como consecuencia de la inestabilidad de estos otros minerales, principalmente del piroxeno. Entonces, cuando los minerales inestables se alteran, no se pierde el material, nosotros sabemos eso por cuestión de física, ¿no? Nada se pierde en la naturaleza, todo se transforma. Entonces, estos minerales inestables, ¿verdad?, se han transformado en otros minerales, que es en este caso la illita y la caulinita, que por supuesto ya ante esas nuevas condiciones ya son estables. ¿Se dan cuenta? ¿Lo entendieron estos jóvenes? Sí, por mi parte sí. Bien, esto sobre esto les dije que hay dos preguntas para el examen sobre suelos. Y una de esas está esto. Una de ellas es esta evolución. Eso lo tienen que entender, porque además que lo hemos estado viendo desde siempre. Desde que vimos rocas ígneas. Ingeniero, una pregunta. Sí. Te dijo que la roca del R a la A es como que se desintegra, ¿no? El proceso de ortosa, albita, biotita, todo eso, es como se desintegra, ¿no? Así dijo, ¿no? Entonces, la masa o el peso, la masa no sería la misma de la roca en el horizonte R y en el horizonte A, ¿no? ¿O sería la misma masa? En el horizonte R y el horizonte, todo sigue, en cuanto a masa, todo sigue igual, ¿no? Todo sigue igual. ¿Por qué? Porque aquí no se ha incluido nada de afuera. Este cuarzo ha aumentado, pero no porque haya venido de otro lado, sino bien porque han disminuido porcentualmente estos otros minerales. ¿Correcto? Por ejemplo, si tenemos un aula, pongamos usted 100 alumnos en aula, ¿verdad? En ese momento, todos, supongamos que tenemos el 50% de hombres y el 50% de mujeres en el aula. ¿Correcto? Entonces, si yo empiezo a sacar del aula a los hombres, ¿qué va a pasar porcentualmente con los alumnos del curso? Hombre. Sí. ¿Y qué va a pasar con el porcentaje de las mujeres? Va a aumentar, va a aumentar. Si lo saco a todos los hombres del aula, ¿cuál va a ser el resultado? Las mujeres van a ser el 100%. No ingresó ninguna otra mujer de afuera del aula. Todas estamos hablando de las mismas mujeres que había en el aula. ¿Correcto? Ahora, sí, bueno, eso de las transformaciones ya no sé cómo explicarlo con alumnos, pero yo creo que con esa explicación ya pueden darse cuenta de todo. Porcentualmente tiene que seguir lo mismo, ¿no es? Nada más que aquí de los minerales inestables se han transformado en otros minerales que acá va a sumar el 15% y aquí bien va a sumar el cuarzo en porcentaje. Y seguramente todo esto va a seguir el 100% de todos los minerales que existían en esa roca al inicio, porque han disminuido unos, pero han aparecido otros y se ha aumentado el cuarzo. Entonces, por ejemplo acá, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos de los minerales autóctonos y alóctonos? Cuando hablábamos de los alóctonos también desaparecían y los únicos que quedaban eran los más resistentes, y era el cuarzo, uno de los más resistentes. Y desaparecían
los minerales pesados, que son los inestables, desaparecían. Y esos minerales inestables se transformaban en hipergénicos, le habíamos llamado entonces. Esos hipergénicos, ¿qué eran? Arcilla. O sea que los inestables de entonces, que podían haber en la cuenca, que podían haber sido pirocenos, ya no existen en la cuenca, sino que se transforman en arcilla. Actualmente, si uno va al río Iraí, por ejemplo, uno no va a encontrar minerales pesados entre la arena del río Piraí. No hay, pero encuentra arcilla, sí. Ese barrito, ese lodo que uno encuentra en la orilla, eso es arcilla. ¿Y de dónde ha venido esa arcilla? De la desintegración de los pesados que existían. Lo mismo si usted analiza en cualquier parte, en un barrio donde no hay asfalto, usted no va a encontrar minerales pesados en las calles no asfaltadas, porque ya se han enterado si alguna vez hubo. ¿Y qué podemos encontrar? Arcilla. Y por supuesto cuarzo siempre vamos a encontrar. Entonces, ese es el comportamiento de los minerales estables y de los minerales inestables. ¿Alguna otra aclaración, jóvenes? Por si acaso yo este cuadro no lo voy a pedir en el examen. No lo voy a pedir, sino que ustedes estudienlo entendiendo, porque de otra forma va a ser la pregunta referido a esto. Porque, bueno, fácil puede llevárselo hecho el cuadrito, bueno. Entonces, nada de eso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo bien. Correcto. Bien. Seguimos entonces. A ver, ¿dónde andamos? Ya, habíamos visto ya entonces el proceso de todo eso ha referido al proceso químico, ¿verdad? De descomposición o alteración química. El proceso de translocación ya también lo habíamos visto. Consistía en el movimiento que ocurre, que hay de todos los materiales, de todos los fluidos principalmente que hay en el suelo, se mueven, ¿verdad? Verticalmente, principalmente verticalmente desde un horizonte a otro horizonte, de arriba a abajo y de abajo a arriba, por un lado, y se va mezclando toda esa sustancia. ¿Qué sustancia? Todo lo proveniente de la descomposición, ¿verdad? Todos los iones producto de la descomposición química de los minerales, o sea, los minerales más inestables son los que se descomponen más, por lo tanto ellos son los que más nutren a las plantas, los minerales inestables, ¿verdad? Entonces, consecuentemente, las rocas mágicas son las que producen mejores suelos, ¿verdad? Porque se descomponen más rápidamente. En cambio, cuando hay rocas con minerales estables, como el cuarzo, por ejemplo, eso prácticamente no produce suelo. Por eso es que en los desiertos no hay suelo, por eso es que en las lomas de arena no hay suelo, por eso es que en las regiones donde existe mucha arena no hay suelo. Ustedes van y cruzan el puente del Urubó y más allá hay una pampa llena de pastitos solamente y que es puro arena. Ahí no puede crecer porque la arena está compuesta principalmente de cuarzo. Cuando van por allá, por las lomas de arena, ¿no es cierto? Por ahí hay unos ríos, hay unas pampas también que tienen muy mala vegetación, solamente va pasto y algunos arbolitos, algunas palmeras, algunos totaíces, que bueno, se forman, pero nada de suelo bien desarrollado. Sin embargo, cuando vamos a la chiquitanía, cuando vamos a la selva, los lugares selváticos se forman justamente porque ahí seguramente hubo rocas muy inestables, hubieron rocas básicas, rocas básicas que se han descompuesto y han dado lugar a suelos muy desarrollados y entonces se desarrolla la vegetación muy bien y por lo tanto se vuelve un lugar lluvioso, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todo es una cadena. Entonces, y en esos lugares, bueno, la descomposición de los minerales es fundamental
y esos iones van subiendo y bajando, y además la translocación los ubica en ciertos horizontes, A, B, C, O, ya vamos a ver otros tipos de horizontes, los ubica. Entonces cada horizonte estará caracterizado por la presencia de ciertos minerales, de ciertos materiales con cierta característica, ya lo vamos a ver. Eso produce la translocación. Habíamos leído también un poco del carácter dinámico del suelo y nos tocaba el perfil del suelo y su horizonte. Leamos un poco esto. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, ingeniero, te escucho. ¿Ya? Correcto, seguimos. Dice el perfil del suelo y su horizonte. Como la edafización actúa desde la superficie y va perdiendo su intensidad conforme profundizamos en el perfil del suelo, el material se altera de un modo diferencial. Como resultado de la actuación de estos procesos de meteorización y translocación, se pasa de un material homogéneo o uniforme, como es la roca, a un material heterogéneo estratificado en capas con diferentes propiedades, como es el suelo. Es decir, se produce la horizonación del material y es precisamente esta característica representada por la variación regular de las propiedades y constituyentes del suelo en función de la profundidad, la característica más representativa de los suelos, rasgo que los diferencia claramente de las rocas, ¿verdad? Entonces, la presencia de los horizontes o la horizonación, como dice acá el texto, es importante, ¿no? Es importante porque cada horizonte tiene sus propias características, ya lo habíamos dicho, porque la translocación es su trabajo de primero mezclar todos los iones, todo el material y después ubicarlos en cierta parte y a esas partes se le llama horizonte con características particulares. Eso hace la diferencia, dice, con las rocas, hablando geológicamente, que la roca en ese sentido es homogénea. Por ejemplo, un granito, tenemos un granito que está compuesto por cuarzo, que está compuesto por feldespato, pero en todo el cuerpo de la roca. Sin embargo, acá no, acá se concentra en horizonte, ya todo es heterogéneo, ya no se concentra la roca, perdón, los iones en un solo, sino en muchos lugares y a cada lugar se le llama horizonte. Estas capas se le denomina horizonte y su superposición constituye el perfil del suelo. Ese es un perfil del suelo, entonces. ¿Cuál? La superposición de horizontes. Los horizontes constituyen la unidad para el estudio y para la clasificación de los suelos. ¿De acuerdo? Entonces, a los horizontes se clasifican los suelos. Los horizontes edáficos son capas aproximadamente paralelas a la superficie del terreno. Aproximadamente paralelas a la superficie del terreno, porque puede ser que un terreno no sea horizontal, ¿verdad? Puede ser un terreno inclinado y ahí se forma suelo también. Entonces, más o menos paralelo a esa superficie están también los horizontes. Se establecen en función de cambios de las propiedades y constituyentes, que son el resultado de la acción de los procesos de formación del suelo. O sea, toda esta diferenciación de los horizontes se debe a la actuación de los procesos de formación del suelo. Estamos hablando de los procesos de descomposición o ¿cómo es? Desintegración física, descomposición o
de composición química y translocación. Ellos son los que producen la horizonación. ¿A partir de qué? A partir de los factores. Eso es otra cosa, que son 5, ¿verdad? Los que colaboran en todo esto. Con respecto a las capas inmediatas, ¿no? Los horizontes en el perfil del suelo normalmente se manifiestan en el campo, pero los datos de laboratorio sirven para confirmar, caracterizar a estos horizontes. Los agrónomos que estudian el suelo seguramente ya hicieron la materia de suelo ustedes o todavía. Ya, seguramente los van a llevar al campo cuando toque el estudio del suelo, ¿no es cierto? Eso es lo interesante. Entonces, porque principalmente este estudio se hace en el campo, se hacen las famosas calicatas. Ustedes pueden ver bastante, hay mucho material en internet, sobre todo sobre el suelo. Las calicatas son unos pozos que se cavan, que los alumnos tienen que cavar, ¿verdad? 2 metros de profundidad para ver el suelo, para ver las capas del suelo en los 2 metros, eso, porque los suelos no son tan profundos, les cuento. Pueden tener 2 metros, pueden tener 1 metro, pueden tener medio metro de suelo. Inmediatamente encontrar, después de cavar unos 50 centímetros, encontrar ya la roca madre. Y si encuentra la roca madre, pues ya más abajo ya no hay suelo, porque el suelo se forma a partir de la roca madre. Entonces, si lo llevan al campo, en un lugar donde hay mucha vegetación, y les hacen hacer calicatas, pueden encontrar suelo a una profundidad, perdón, una profundidad de 1 metro, 1 metro y medio, ¿verdad? Nosotros nos llevaban en la universidad a hacer calicatas en un lugar selvático y teníamos que cavar hasta los 2 metros. A los 2 metros recién encontrábamos la roca madre. Entonces, y ahí en el suelo se ven los horizontes, uno va viendo las capas y va definiendo las capas y después ya se definen qué tipo de horizonte es cada capa. Por supuesto, esto tiene que tener una ayuda de laboratorio y de microscopía también, porque hay cosas que no se las puede ver en el campo a simple vista. A simple vista podemos ver el color, el tamaño de los granos, la presencia de arcilla, algunas estructuras, pero hay muchas otras que no se las puede ver a simple vista, entonces hay que llevar al laboratorio para corroborar algunas cosas o sacar de dudas alguna otra. Bien, seguimos entonces. Generalmente bastan solo 3 propiedades para establecer la horizonación de un suelo. Fíjense ustedes, el color, la textura y estructura, aunque otras propiedades como la consistencia son a veces de gran ayuda. Fíjense, color, textura y estructura. Con eso ya uno puede diferenciar horizonte. El color es fundamental. Y fíjense que el color, las personas pues tienen diferente apreciación sobre el color, ¿no? Ese problema siempre hubo, en geología también, pero acá es más importante porque el color hace el cambio entre un horizonte y otro. Entonces aquí no hay que pelarle, digamos, en el color, pero si usted lleva a 100 alumnos al campo y le preguntan ahí una calicata, ¿qué color dice usted que es este? Y dice, bueno, si es rojo, rojo, bueno, todo el mundo va a decir rojo, pero si está entre rojo y amarillo y rosado y medio gris, o sea, puede haber muchas apreciaciones, porque no todos tenemos la misma capacidad de percibir las cosas por nuestra vista, ¿verdad? Entonces, existen para el suelo algunas planillas, con unas figuritas, con unos colores, ¿verdad? A ver, unas cartillas, ¿cómo podría decirlo? Bueno, con colores así, franjitas pintadas, entonces usted lo lleva al suelo, ¿verdad? Y ahí, por comparación, lleva su
su tablita usted y compara, ¿verdad? Compara, bueno, ¿qué color es este horizonte, por ejemplo, acá? Y lo comparo con mi plantilla, no es ese, es este otro que por fin lo pillo. Ah, este está idéntico. O sea que no estoy pidiendo la opinión de 100 alumnos, estoy pidiendo, estoy comparando con mi cartilla. Y mi cartilla tiene unas claves, unos números, unos símbolos. Entonces, por ejemplo, ese color puede ser el color IT4. IT4 va a ser ese color para todo el mundo, ¿no? Entonces, no hay opción apelarle ahí. Entonces, decimos color del horizonte B, por ejemplo, IT4. Listo. Y así podemos definir los colores exactamente, sin pelar, porque no son apreciaciones de personas. La textura es el tamaño de los granitos, el tamaño de los granitos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en roca ígnea, textura, verdad? Lo mismo acá también es el tamaño de los granos. O sea, algunos granitos más grandecitos, otros más chiquititos, otros son de tamaño de la arcilla, etcétera. Y la estructura es el suelo, ¿verdad? Cuando se está formando, cuando forma horizonte, también se agrupa. Esa es la función también de la translocación, de agrupar cosas, y entonces forman estructuras, fíjense, por ejemplo, la arcilla, o las arenas, o los limos de los horizontes tienen diferentes estructuras. ¿Qué son estructuras? Entonces, son unos cuerpos geométricos, que pueden ser unos cuadraditos, unos piramidales, otros, bueno, con diferentes formas, ¿verdad? Son muy frágiles, ¿sí? Pero uno los puede ver. Son chiquititos y algunos ya más grandecitos. Entonces, esas estructuras son propias, aparecen en ciertos horizontes, y eso hace que uno pueda identificar los diferentes horizontes. Y también dice la consistencia. O sea, hay algunos que son muy blanditos, otros que son más duritos. También puede ser para diferenciar horizonte. Entonces, como dice acá este párrafo, con estos cuatro aspectos ya podemos decir, este no tiene color, no es el mismo. Este no tiene la misma estructura ni la misma textura, ya no es el mismo, ya es otro horizonte. Y nosotros ya podemos ir diferenciando horizontes. Bien. El más mínimo cambio detectado, dice, en una sola o en varias de estas propiedades, miren, el mínimo cambio es suficiente para diferenciar un nuevo horizonte. Eso es importante. O sea, pueden haber, si tomamos en cuenta este párrafo, pueden haber un montón de horizontes. Si hacemos un estudio detallado, o sea, minucioso, vamos a poder encontrar muchos horizontes en un suelo que no necesariamente puede tener 2 metros de profundidad. En 1 metro ya podemos encontrar muchos horizontes. La nomenclatura, entonces, de los suelos. Nomenclatura ABC para los horizontes del suelo. La designación de horizonte constituye uno de los pasos fundamentales en la definición de los suelos. Para designar a los horizontes del suelo, se usa un conjunto de letras y de números. Acá nosotros vamos a utilizar letras, va a ser un suelo, o sea, son horizontes los comunes y los más sencillos, ¿verdad? Por ejemplo, los horizontes, estamos hablando de horizontes desde arriba, desde que está más arriba hasta los que están más abajo. Horizonte H. ¿Qué es el horizonte H? Entonces, son acumulaciones de materia orgánica sin descomponer, menor a 20 a 30%, saturados en agua por largos periodos. Es el horizonte de las turbas. O sea, el horizonte H prácticamente es aquellos conjuntos o montones de hojas
y ramas que uno encuentra cuando uno va a un monte, un lugarcito donde no pasa mucha gente, ¿verdad? De pronto uno entra ahí debajo de la planta, eso, y va a ver hojas, muchas hojas y muchos palitos, muchos gajos ahí. Ese es el horizonte H, es materia orgánica, todo es materia orgánica, ¿verdad? Los gajos, los palitos, las hojas son materia orgánica y están sin descomponer. Eso es el horizonte H. El horizonte O, capas de hojarasca sobre la superficie del suelo, frecuentemente en los bosques, ya. Cuando entonces ya ese conjunto de hojas y de ramas está cubriendo siempre el suelo, pero ya no se puede diferenciar prácticamente los colores, los distintos colores de la madera o de la hoja, sino que ya tiene un solo color, que es hojarasca, eso, un solo color negro o gris oscuro, que está cubriendo todo, ¿verdad? Eso sería el horizonte O. Después el horizonte A, formado en la superficie con mayor porcentaje de materia orgánica transformada ya. O sea, ya usted ya no ve ni siquiera la forma de las hojas, sino es que todo ya es negro, es un suelo negro, ese que nos venden, ¿verdad? Para que nosotros le pongamos a nuestro jardín, donde venden plantitas, hay bolsitas de tierra negra, dicen ellos, ¿verdad? Eso en realidad es lo que sacan de la superficie de esa materia orgánica, puro materia orgánica, esa ya descompuesta, ya, ¿no? Transformada. Que los horizontes situados debajo, bueno, están formadas, dicen, la superficie con mayor porcentaje de materia orgánica transformada, mayor porcentaje que los horizontes de más abajo tienen menos, por supuesto, materia orgánica. Típicamente de color gris oscuro, este horizonte, más o menos negro, pero cuando contiene poca materia orgánica, suelos cultivados, puede ser claro, estructura migajosa y granular. Pero cuando ya los suelos son cultivados, por supuesto, van perdiendo la materia orgánica y se van haciendo más claros los colores del horizonte. Ya, el horizonte E. El horizonte E, de fuerte lavado, típicamente situado entre el horizonte A y B, con menos arcilla y óxido de hierro y aluminio que el horizonte A y el horizonte B, con menos materia orgánica que el horizonte A, muy arenoso y de colores muy claros, altos valores. Estructuras de muy bajo grado de desarrollo. La laminar es típica de este horizonte, o sea, la estructura laminar. Bueno, este horizonte es característico. Cuando uno hace la calicata, va a encontrar dentro de todos los horizontes ahí un horizonte de color clarito, que está formado prácticamente de arena, por eso es de color. Es decir, siempre fíjense cómo hace la transportación, hace este trabajo de ubicar a las arenas en ese horizonte. Y que es un horizonte de lavado, dicen, porque le sirve como desagüe al suelo. Es por donde el suelo, cuando tiene mucha humedad, es agua, ¿verdad? Por ahí el agua se va lavando horizontalmente, se va metiendo por la roca, perdón, por el suelo arenoso, muy permeable, por supuesto, y que no tiene fertilidad, pues no tiene arcilla, no tiene nutrientes prácticamente. Este horizonte lo único que hace es
lavar, el lavado del agua sobrante del suelo. Esa es su función y es muy característico y muy fácil de ubicarlo porque es de otro color, no es oscuro, es clarito. Después el horizonte B, horizonte de enriquecimiento, miren, fíjense ustedes, es rico en arcilla, iluvial o in situ, iluvial traído, ¿verdad? O que se forma ahí nomás, también in situ. Tiene óxido de hierro y aluminio, iluviales o in situ, que se forma ahí o que viene de otra parte. O de materia orgánica, solo si es de origen iluvial, no in situ, dice. O también por enriquecimiento residual por lavado de carbonato, si estaban presentes en la roca. De colores pardos son el horizonte B y rojo, de cromas, cantidad de color más intenso, tonalidades de color, o sea, colores fuertes, más rojo que el material original, que el material original, el material original era rojo, este más rojo todavía. Con desarrollo de estructuras edáficas típicamente en bloques angulares, subangulares y prismáticos. Fíjense, esa es la estructura. Bloques angulares, subangulares y prismáticos. ¿Me están siguiendo, jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. Bien, seguimos. El horizonte C, como ven, está por encima del horizonte R. Fíjense cómo es el horizonte C. Material original, o sea, tiene material original, proviene del R, ¿verdad? Sin desarrollo de estructura edáfica. Ninguna estructura como bloque, todo esto anterior, ¿verdad? Ni rasgos edáficos. Es blando, suelto. Se acaba con una asada, o sea, con un asadón o con una pala. Puede estar meteorizado, pero nunca edafizado. O sea, es lo que nosotros conocemos como sedimento, ¿verdad? A partir de una roca, la roca esta se ha ido desintegrando primero y ha dado lugar a este material del horizonte C. Bien, ¿se entendió todo esto, jóvenes? Bien, entonces, vamos a suponer, tenemos una roca nosotros en la superficie, vamos a ver algunas figuras en internet. Una roca. Esa roca va evolucionando, se va rompiendo al comienzo y forma el horizonte C. Este horizonte C posteriormente se va a convertir ¿en qué? ¿En qué horizonte? Ya, tenemos un horizonte R, que es la roca, ¿verdad? Roca madre. Esta roca madre se va a romper, se va a desintegrar físicamente, y va a dar lugar al horizonte C, ¿verdad? Al horizonte C. Este horizonte C, ¿en qué horizonte se va a convertir posteriormente? En el B, ya con estas otras características ya. ¿Y qué va a pasar con el horizonte R? Con el tiempo. No, va a seguir existiendo, ella va a seguir existiendo, porque como el C se va a convertir en B, R va a dar lugar a otro C, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? R
R va a dar lugar a otro C, porque este C se va a convertir en B. Este B se va a convertir en E. Y el horizonte R va a seguir originando nuevos horizontes C. Así va la evolución. Por esa razón es que solo pueden tener diferente profundidad. ¿Por qué? Si el horizonte R solamente formara un horizonte C, ¿verdad? El suelo sería, o sea, no tendría evolución, pues. Este sería B, este C y el otro E. Entonces, cuando cambia el C a B, ¿qué pasaría acá? ¿Qué tenemos? Siempre el R, o sea que después de R vamos a tener el B y finalmente vamos a tener el A allá arriba. No, pues no. Siempre va a haber todos los horizontes. ¿Por qué? Porque ha evolucionado, porque R va a empezar a formar otro C. Ese se va a convertir en B, ¿verdad? El B en E. Y lo mismo va a pasar con el próximo horizonte, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto lo vamos a ver en figurita mejor. No, pero aquí hay algo que, que es importante que nos demos cuenta. Consecuentemente, si hay esa evolución, ¿cuál es el horizonte más antiguo? Aquí, por ejemplo, en estos 3 o 4 horizontes que ven, ¿cuál será el horizonte más antiguo? Ya, pero no hablemos de la roca madre, sino de los horizontes a partir del C. No olvide que el C se ha convertido en B y que el B se ha convertido en E. O sea que E, en algún momento, ¿qué horizonte fue? Fue horizonte C. Estamos hablando de este mismo material que se ha alterado solamente, ¿no es? Pero el E en algún momento fue horizonte C. Entonces, aquí el más antiguo, ¿cuál es? Claro, es más antiguo, hace mucho más tiempo que ya existió. Y el C es el nuevito, ¿verdad? Que recién viene de la integración, de la desintegración del R. Es el más nuevo. Es todo lo contrario de los principios estratigráficos en geología. Pues. En geología, el más viejo es el que está más abajo. Acá, el más viejo es el que está más arriba. Pero esto tiene su excepción también, porque los horizontes H y O, estos no provienen de la descomposición de la roca. ¿De acuerdo con eso? Porque son productos de la evolución de la materia orgánica y la roca no tiene materia orgánica. Esta materia orgánica proviene de los animales y de los vegetales de la superficie. Entonces, esto es la excepción. Estos horizontes nada tienen que ver con los A, B, E y C, ¿verdad? Que eso sí proviene de la roca madre. Bien, veamos entonces algunas figuritas, que hay muchas. A ver.
A ver, vamos a ver este. A ver, analicémoslo este que no, antes no lo había visto. Fíjense, así cuando uno hace una calicata, un pozo, así va más o menos ve. Por supuesto, esto es una figurita, no está tan claro allá en el, ¿no ve? Entonces, horizonte D, que es la roca madre, digamos, esto, roca madre. Exactamente, este es lo que nosotros llamamos R. Aquí lo llaman, no sé por qué D, pero ya vamos a ver. Y acá tenemos el horizonte C, fíjense, a partir de aquí, el horizonte R, que es fragmento de la roca madre. La roca madre se ha fragmentado, ¿correcto? Todavía está fragmentada. Para nosotros, como geólogos, podemos decir que este es nuestro sedimento a partir de la roca, ¿no? Bien, después que tenemos el horizonte B, elementos minerales finos, ¿verdad? Aquí tienen arcilla ya. Ya este es un horizonte ya con materia orgánica, ya con arcilla, ya nutrientes tiene. El horizonte A, rico en materia orgánica, ¿ven? Y el horizonte cero, primeros centímetros del suelo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Como decíamos nosotros, es la parte superior de un suelo donde todo el material orgánico está todavía ahí sin descomponer, los animalitos muertos, las plantitas muertas, etcétera. Y acá hasta donde llegan las raíces, eso es horizonte A, rico en materia orgánica, porque toda esta materia se mete aquí. Lo que no han dibujado acá es el horizonte E, que está entre el horizonte A y el horizonte B, por acá más o menos. No lo han dibujado, ya vamos a ver en otro. A ver, también está bien. Bueno, acá para mostrar solamente el horizonte E. Ahí tenemos las capas bien separadas, ¿verdad? El horizonte R, muy típico característico, ¿verdad? El horizonte C, el mismo material de R, pero ya desintegrado. El horizonte B, ya con las arcillas, bien estructurado. El horizonte E, horizonte eluvial, dicen, ¿no es cierto? Que es acumulación de arena y es por donde desagua el suelo, que se encuentra entre el horizonte B y el horizonte A. El horizonte A ya con influencia orgánica, rica en materia orgánica, y no sé por qué le pusieron horizonte C a esto, pero ese es horizonte A, O, ¿verdad? O H, la parte de arriba del suelo con materia sin descomponer. Vamos a buscar otro. Acá, por ejemplo, esto ya es una foto en campo. Aquí podemos ver, y acá este seguramente es el horizonte C. Acá tenemos el horizonte B. Fíjense,
es que, claro, ya un dibujo es diferente a la realidad, ¿no? Acá nosotros tenemos, aquí podemos ver un horizonte, nosotros por acá el límite de un horizonte, que seguramente es el horizonte C, el que está por abajo este. ¿Sí? Ya, claro. Bueno, ahí tenemos una imagen. Entonces, aquí posiblemente, miren, así se ve cuando uno tiene una calicata, en un hueco, ¿verdad? Entonces, las cosas no son tan nítidas como una figura, obviamente, ¿no? Entonces, por acá podemos ver un límite, acá, ¿ven mi cursor? Sí, Por ahí va, más o menos viene un poco inclinado el límite. Esto que está por abajo es el horizonte C, ¿verdad? O podemos, incluso podemos, a lo mejor ver, porque esto veo medio que está así una estructura de la roca, ¿no? Parece una estructura de la roca. Son estratos que están verticales casi. Si es así, este de abajo hasta aquí sería el horizonte R, ¿verdad? El horizonte R hasta por aquí. Esto sería el horizonte R. El horizonte C sería todo esto hasta aquí más o menos, hasta aquí. Desde aquí hasta aquí sería el horizonte C, todo esto. El horizonte B, ya un poco más oscurito, fíjense, eso está nítido, viene desde aquí, el horizonte B, ¿verdad? B, todo esto es horizonte B, hasta aquí, horizonte B, y aquí se lo ve muy nítidamente el horizonte E, de fuerte lavado, formado por arena, por ese color claro, y por encima el horizonte ya orgánico, el horizonte A, ¿verdad? El horizonte H estaría muy por requisito, y perdón, el horizonte O estaría en la parte superior de esto negro O, y arriba las hojarascas sin descomponer del horizonte H. Entonces repetimos, horizonte R, horizonte C, horizonte B, horizonte E, horizonte A, la parte de arriba horizonte O, esto negro, porque toda la materia orgánica siempre es negra, y el horizonte A como el horizonte O son materia orgánica, uno más evolucionado que otro, y arriba el horizonte H, que todavía no está descompuesto. ¿Se lo vio estos jóvenes? sí. Sí, ingeniero. A ver, busquemos otras cositas más.
Acá otra foto. Bueno, como la teoría nos había dicho que cualquier cambio que hubiera en cuanto al color, en cuanto a la textura, en cuanto a la estructura, e incluso en cuanto a la consistencia, nos decía la teoría, ¿verdad? Ya uno puede cambiar de horizonte, puede definir otro horizonte si hay cambio, ¿verdad? En esos aspectos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, ven ustedes, un horizonte C, ¿verdad? Todo esto acá no está consistente, por lo tanto esto no es roca, bueno, es sedimento. Por eso es que aquí ha evolucionado este suelo a partir de un sedimento. No siempre los suelos evolucionan a partir de una roca, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Santa Cruz, si nosotros tenemos un suelo en cualquier parte de la ciudad de Santa Cruz, vamos a ver suelos que han evolucionado a partir de un sedimento. No vamos a encontrar rocas aquí en la ciudad, porque la roca está a 200, 300, hasta 500 metros de profundidad. Recién ahí encontramos roca, pero nosotros no vamos a tener un suelo pues, con esa profundidad, máximo son 2 metros. Pues. Entonces, ¿qué es lo que está pasando entonces? Los suelos aquí, como no hay roca, evolucionan a partir de un sedimento. ¿Y ese sedimento será R? Pregunto. ¿No será C? Correcto. Será C. Y no porque ese C se haya formado por la desintegración de la roca que está a 500 metros. ¿Por qué se ha formado ese C que tenemos aquí en Santa Cruz? ¿Cómo habrá formado ese C que tenemos aquí en Santa Cruz? Por la sedimentación que han traído el río, porque no estamos hablando solamente del río Piraí. Hace unos cuantos miles de años atrás, esto era una cuenca que se llenó de sedimentos traídos de los cerros que tenemos alrededor. El clima no era igual ahora que solamente un río, hay el río Piraí, más allá del río Grande, y por lo menos el río Yapacaní, no. Toda la llanura y chaco veniana de nuestro país se originó, ¿verdad? Hace algún tiempo, ya desde el terciario, 3 millones de años más o menos, que no hay orogenia, o 7 millones de años que no hay orogenia, pero ha habido erosión, y en en algunos momentos, diluvio prácticamente, donde no traía un río, un poco de sedimento como trae el Piraí, sino eh, los cerros ¿cómo se dice? A ver, hay una palabra que no me acuerdo ahora. Los cerros, ya me voy a acordar la palabra, ¿no es cierto? Donde el cerro se colapsa prácticamente, ¿verdad? Y se inunda de barro. Entonces, ahí ya llenan gran cantidad. Ahí se produce una sedimentación de decenas de metros de espesor, ¿verdad? Porque entonces al comienzo los cerros estos que tenemos acá en la angostura eran cerros mucho más altos, obviamente, bueno, mucho más altos, entonces ha ido desgastando y venían esas coladas de barro que llenaban toda la cuenca, que entonces era ya, este lugar donde actualmente es Santa Cruz, la ciudad. Pero eso hasta que llegó a este espesor, digamos, de 500 metros, exagerando, pero bueno, a partir de ahí se forman los suelos, a partir de ahí, o sea, un espesor de 500 de C, pero no, lógicamente no se está formando a partir de los 500 metros, la parte superior de C, pues lógicamente. Lo que ocurre actualmente en el río Piraí, actualmente usted va al río Piraí, y en las orillas del río Piraí, allá frente de las cabañas, hay
suelo, porque hay vegetación, así como más o menos esta que vemos acá. Chica, pero hay. Si usted hace una calicata, ahí va a encontrar exactamente esto. Va a acabar un poquito, va a encontrar la materia orgánica, el horizonte A, el horizonte H, ¿verdad? Arriba, el horizonte AO seguramente más abajito, el horizonte A más abajo, y después el horizonte E, posiblemente aquí no lo han hecho, y después el horizonte B, y le ponen diferente nombre al horizonte B. Un horizonte BC, por ejemplo, este horizonte BC, ¿qué quiere decir este horizontito acá? Que tiene la mezcla de B y de C, por eso es horizonte BC. Si usted encuentra un horizonte o una diferencia de color y textura y todas esas cosas entre A y B, le pondrá horizonte AB, ¿verdad? Para diferenciarlo del A y para diferenciarlo del B. Acá le pusieron horizonte 2C, porque habrá un horizonte, este a lo mejor es horizonte 1C, y entonces este será 2C porque tiene alguna diferencia con el que está por abajo. Entonces, si usted va a Río Piray va a encontrar esto, seguro que encuentra esto, y va a encontrar más abajo ya las capas de grava y de arena que ha traído el río Piraí. Y no estamos hablando ya de los 500 metros del río Piraí, que todo el año trae grava y todos los años trae arena, y depende de la época del año. En épocas lluviosas trae grava, y vamos a tener ahí un set formado por grava. Después en verano, bueno, en verano trae grava, en otoño trae arena, en invierno trae así. Y así vamos a tener repetidas veces de cosas como un ciclo anual. Y en la parte superior de todo eso vamos a encontrar este suelito en la parte de la orilla del río, porque aquí en la orilla el río no deposita todos los años, porque no pasa por ahí, pues, ¿no? Si depositara todos los años, entonces se perdería todo esto. Pero la orilla no deposita, entonces ahí sí ya está formando suelo, porque hay vegetación. Y es un suelo incipiente, se llama, un suelo pequeño, es un suelo poco desarrollado, porque lo máximo que tendrá será H, tendrá O y tendrá A y a lo mejor B, por supuesto, y de lo que está por debajo puede ser. Así será en la orilla del río Piraí, a partir de un sedimento. Bueno, estas cosas, los edafólogos, los agrónomos, no tienen mucho conocimiento de todo esto, les cuento. Ellos simplemente van y encuentran aquí en su calicata A, B, todo, pero no saben por qué, porque no han visto una geología adecuada de si son sedimentos y de que más abajo, cavado 500 metros por debajo, ahí vamos a encontrar recién la roca madre. Tampoco saben mucho por qué un suelo es tan y el otro no lo es, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el suelo este no es fértil porque todo es arena, entonces está produciendo a partir de la arena. Sin embargo, allá en la Chiquitanía nosotros vamos a encontrar suelos muy fértiles, selvas. ¿Por qué? Porque ahí se ha formado a partir de roca básica. Eso no manejan los agrónomos. Ellos, este suelo está fértil, correcto, fértil. Esto otro no está fértil, no está fértil. ¿Por qué? Porque esto y esto. Pero, ¿por qué se han generado los suelos fértiles e infértiles? No lo conocen muy bien. ¿Algún comentario sobre esto? Entonces solo lo que serían los horizontes O, H y A son mínimos en espesor, ¿no? Sí, pero sobre todo en cuanto al contenido, ¿no? En cuanto al contenido de materia. A ver, vamos a ver si encontramos algo más por acá.
Acá también un dibujo bonito. Miren, del horizonte A, B y C solamente, ¿no es? Bueno, aquí hasta donde llegan las raíces, más o menos es A, el B, lo demás no han dibujado E, y el C, en realidad esto que están apuntando acá es R, C sería este de acá, ¿verdad? Horizonte D también le llaman al, ¿qué dice? El D es la capa más profunda del suelo, está formada por la roca madre fragmentada, por lo que también recibe el nombre de horizonte R. Va a ser la aclaración. Ingeniero, una pregunta. Entonces, los ¿Sí? principales horizontes del suelo siguen esos 4 horizontes, ¿cierto? Para la ¿Cuál formación. es? ¿Cuál es? Perdón. No, le preguntaba que los principales horizontes del suelo serían esos 4, A, B, C, D. A, B, C, D. No, yo no diría que serían los principales, ¿no ves? Sino es que porque siempre va a haber horizonte orgánico, ¿no? Siempre va a estar el H, el O, ¿no? También allá arriba. Pero nosotros acá por lo que podemos decir es que, a ver, un poco aclarando la situación, cuando no tenemos roca madre en algún lugar, como aquí en Santa Cruz de la Sierra, no tenemos roca madre. Sin embargo, si nosotros vamos, por ejemplo, a La Guardia, en La Guardia, como ya hay cerros en La Guardia, ¿verdad? Hay cerros, aquí, yo estoy acá cerca de La Guardia, aquí hay suelo, pero acá hay roca madre ya, roca. Entonces yo aquí, para hacer un estudio de suelo, hago una calicata, ya lo he hecho, ¿verdad? Y encontramos roca más o menos al 1,5 metros, roca, dura. Esa es roca madre. Y después está el horizonte C, el horizonte B, el horizonte E y el horizonte A. ¿Verdad? Y por supuesto los orgánicos más arriba. Entonces, pero nosotros como, de acuerdo a lo que ya hemos aprendido, como esto es parte de la materia de geología, lo que podemos decir nosotros que los suelos se desarrollan a partir de una roca madre, ¿verdad? Y que también se desarrollan a partir de un sedimento, como ocurre en Santa Cruz, en la ciudad, sedimento de todo eso. Entonces, ¿qué podemos evaluar nosotros de eso? De que los suelos aquí en La Guardia van a demorar más en desarrollarse, porque primero tiene que desarrollarse, tiene que romperse la roca madre, porque está presente más abajo, cerca de la superficie está la roca madre. Y acá no porque ella actuó la isoptasia, sino porque acá tenemos un terreno formado por pliegues, por pliegues que han sido formados, por supuesto, por la orogenia, de rocas sedimentarias acá. No, porque en toda la zona del oriente, ¿no? En la Chiquitanía recién hay rocas ígneas, pero antes todo rocas sedimentarias. Entonces aquí los suelos se han formado a partir de una roca sedimentaria, ¿verdad? Y es roca sedimentaria aquí en La Guardia y allá en la ciudad a partir de un sedimento. Eso podemos. ¿Y dónde evoluciona más rápido? A partir de un sedimento evoluciona más rápido. Ahora lo que lo que va a influir también en todo esto es el tipo de roca. Si los sedimentos son mayormente arena y grava, como en Santa Cruz, bueno, va a demorar más. Sin embargo, aquí en La Guardia, acá las rocas son de tipo rocas continentales, son rojas, y por supuesto tienen mucho óxido, tienen hematita,
que son minerales pesados. Entonces, acá se han decompuesto más rápido. Por supuesto, aquí, en esta zona, los suelos son más fértiles que allá en la ciudad misma. Por eso es que por acá producen más. ¿De dónde llegan todas las verduras para el consumo de la ciudad? De acá de los valles mesotérmicos se le llama, ¿verdad? La fruta, aquí se produce mucho, la mandarina en todos los sitios, que se produce muy bien, porque suelos que tienen mucho hierro. Entonces, todos esos aspectos, pero nosotros, por supuesto, no vamos a entrar a detalles, pero simplemente para conocerle, ¿no es cierto? Es conocer las características de que los suelos tienen que tener horizonte orgánico siempre, tienen que tener roca madre, no siempre, porque pueden originarse a partir de un sedimento, y que siempre tendrán horizonte, o sea, cuando no existe roca madre, directamente existe el horizonte C. Por ejemplo, acá lo tenemos ahí, ¿no? Miren ustedes, aquí esto es una foto y acá el dibujo, la interpretación, digamos. Y acá tenemos, miren, acá tenemos el horizonte C, porque no tenemos horizonte R, ¿no? Seguramente está más abajo, pero no lo han tomado en cuenta directamente porque a lo mejor tendrá 200 metros de profundidad, pues, ¿no? Entonces el suelo ha desarrollado a partir del sedimento, que esto era C, después se formó B, y después A, y por supuesto O, y por supuesto H. Miren usted, y acá está la foto ya de todo eso. El horizonte C, que puede ser movido por un asadón, por una pala. El horizonte B, que tiene mucha estructura, mucha arcilla, materia orgánica. El horizonte A, que tiene mucha materia orgánica ya descompuesta. Y el horizonte H por encima, y y el H. Entonces, esto es lo más común. ¿Algo más? Bueno, hay mucho material, en realidad hay mucho para leer y mucho para ver. Bien, ¿qué hora es? A lo mejor, si es que ustedes lo prefieren, podemos hacer un repaso para lo del examen. Sí, por mí está bien. Ya, listo, hagamos eso entonces, pero primero podemos rever algunas preguntas y después hablar sobre el examen. ¿Qué le parece? Este, Ya. Entonces, a ver, preguntas entonces sobre lo que ustedes necesiten para el examen. Así que hay algunas personas que ya lo están llevando todo bien, entonces tienen dudas. Seguramente algunos han empezado a estudiar, la mayoría no, pero a ver, pueden tener alguna duda. Sería más interesante que ustedes eh, digan sus dudas y así las podemos aclarar. Adelante.
Sí, claro, pero en geología le habíamos llamado capa y estrato e incluso facies, ¿verdad? Ya, ahora, bueno, ahora son capas y horizonte, pero nada tiene que ver con la geología, ¿no? Porque estas son siempre horizontales, por eso son horizontes. Ya, algo más de cualquier tema, ¿no? De cualquier tema, incluso del tema uno, si quieren ustedes, porque a muchas cosas, o sea, ustedes saben que todo está relacionado. Del tema 1 al tema 10 hay relación. Entonces, si quieren, del tema 6, que es de donde va a entrar el parcial, de todo, cualquier cosa, pregunten. Yo, ingeniero, tengo un poco de duda en la parte de lo que serían las rocas metamórficas. Quisiera ver si me podría explicar un poco más a detalle algunas partes del comienzo del tema. O tiene que ser concreto, sí. No puedo estar repitiendo todo el tema, pues, ¿no? Sí, han seguido esta luz porque a veces estoy en un lugarcito un poco incómodo. Abríngale. Ya. Bueno, mejor vamos a hacer lo siguiente. Roca metamórfica, decía usted, ¿no es cierto? Sí. Bien, sobre ese tema, escuchen bien esto. Sobre ese tema van a estudiar cada tipo de metamorfismo, por supuesto. Son 3 tipos lo que hemos visto. Metamorfismo regional, que es el más importante, metamorfismo de contacto y metamorfismo dinámico o de dislocación. Bien, lo que tienen que saber ustedes es de dónde, por supuesto, tienen que saber el concepto de cada uno, ¿no? De cada uno de los metamorfismos. Tienen que saber la definición de metamorfismo. Tienen que saber de dónde provienen los factores que producen el metamorfismo en cada uno de los tipos de metamorfismo. Es decir, en el metamorfismo regional, ¿de dónde proviene la presión? ¿De dónde proviene la temperatura? ¿De dónde provienen los fluidos químicamente activos? ¿Y de dónde proviene la deformación de las rocas? Que esos son los factores. Para el metamorfismo de contacto también, y para el metamorfismo de dislocación también. ¿Se entendió? Creo que ha sido clarísimo, ¿no? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya iba a ampliarlo un poco más. Eso es lo que tienen que estudiar. Muchas gracias. ¿Qué más? Y yo que no podía verlo, ¿no? Bueno, Inge, yo más o menos creo que algunos compañeros, cuando hacemos nosotros, como le dije, unas reuniones para poder ayudarnos entre nosotros, ¿no? Tienen problemas en lo que sería para relacionar las cosas que vimos ahorita, ¿no es cierto?, con los temas antiguos. Digamos, ahorita lo que sería el suelo, hay que relacionarlo con lo que serían las rocas sedimentarias y relacionarlo con lo que serían la orogénesis o algo así. Si podría explicar más o menos eso, sería para que se entienda algo mejor. A ver, no entendí bien. O sea, ¿cómo podemos relacionar, digamos, este tema que sería lo del suelo con lo que serían las rocas sedimentarias, las rocas ígneas y los procesos geológicos, si tienen alguna relación más o menos así? Ya, claro. O sea, por ejemplo, con las rocas ígneas se relacionan más porque a partir de ahí nosotros tenemos diferentes tipos de roca, de suelo, porque nosotros hemos clasificado las rocas ígneas en rocas ácidas
y rocas básicas, ¿verdad? Nosotros sabemos que las rocas básicas tienen diferentes constituyentes y sus constituyentes de las rocas básicas son inestables y de las ácidas son estables, entonces los suelos se desarrollarán mejor a partir de un suelo, a partir de una roca, perdón, de unas rocas básicas se desarrollan mejor. ¿Qué más? Eso con relación a la roca ígnea. Con la roca sedimentaria o metamórfica, más o menos tienen la misma relación, pero nosotros sabemos de que no está bien definida en una roca. No hemos definido muy bien claramente las composiciones de las rocas sedimentarias ni de las metamórficas. Entonces, porque es más complejo ese estudio, entonces por eso yo más me he abocado a las rocas ígneas, que es más fácil de entender. Después, en cuanto a los procesos geológicos, bueno, pues los suelos están relacionados con todo, pues, ¿no? Porque las rocas básicas pueden ponerse en la superficie terrestre debido a la isostasia, debido a las fallas o diferente otro tipo de proceso endógeno, ya sea orogénico o epirogénico. Entonces tiene su relación, ¿verdad? Para poner en la superficie de rocas a partir de la cual se puede desarrollar un suelo. Bueno, de así no, ustedes cuando vayan estudiando se dan cuenta, pues no, yo no les voy a pedir, por supuesto, esta relación, sino es que ustedes lo tienen que saber ya, ¿no? Tienen que saber qué es una roca básica, qué es una roca ácida, cuáles son sus constituyentes, todo eso. Es lógico que tienen que saberlo para poder responder algunas preguntas. ¿Qué más? Ya, a ver, veamos a partir del... a partir de otro tema como por ejemplo, a partir del tema, habíamos hablado del tema 6, del tema 7, ¿qué es? Aguas termales. Hola. Aguas subterráneas. Agua subterránea. Sí, aguas Agua subterránea. Entonces, a ver, ¿qué tenemos en la agua subterránea? ¿Qué tienen que saber más o menos? Todo lo relacionado con los tipos de agua. ¿Se acuerdan de la figura esa? De los tipos de agua. Agua dosa, agua colgada, agua capilar, agua higroscópica. Todo eso tienen que saberlo, los conceptos. ¿No? Después, ¿qué más? Glaciar y glaciación. Agua. Después, sí, en cuanto a eso también de las aguas subterráneas, la erosión de las aguas subterráneas, depositación de las aguas subterráneas, las condiciones para que se puedan dar la erosión y la depositación de las aguas subterráneas. Después, por supuesto, saber qué son aguas, ¿cómo se llama estas? Aguas artesanales o artesianas, aguas artesianas, ¿verdad? ¿Cuáles son las características para que hayan aguas artesianas? Saber los manantiales, ¿verdad? ¿Por qué se producen los manantiales naturales? Después, en cuanto a glaciares, bueno, es importante conocer de qué manera erosionan los glaciares.
cuál es el resultado de la erosión de los glaciares, o sea, qué relieve dejan los glaciares después de haber pasado por un lugar en una época de glaciación. Eso es importante. También la depositación de los glaciares. Todo eso es fácil, ¿verdad? Es cuestión de estudiarlo. ¿Qué más? Lo mismo para la erosión eólica, sobre todo la depositación eólica, aquello de las dunas parásicas. Y el tema, este es el tema 8, ¿no? Sí, Ya, el tema 9, Esa es esta tema 9, estratigrafía. Sí, Bueno, ahí hay que saber, ¿no?, los principios estratigráficos, no son principios estratigráficos. No se olviden de los conceptos de rumbo, buzamiento, dirección de buzamiento, ¿verdad? Eso es fácil. Ustedes, no sé, algunos problemitas. Eso es sencillo, eso. Ustedes, sabiendo los conceptos, ustedes mismos se pueden las preguntas y resolverlas, ¿no? Es cuestión de saber los conceptos, ¿no? Donde ustedes están fallando en ese sentido es saber que son ángulos azimutales y saber que son ángulos verticales. Eso están fallando, porque esos conceptos son de secundaria, de primaria. Entonces tienen que saber, ¿no es cierto? Eso. Por esa razón ustedes se confunden si el buzamiento o la dirección de buzamiento tienen relación, o el rumbo tiene dirección con el buzamiento, o con la dirección de buzamiento, porque no conocen bien los conceptos de un ángulo azimutal, ¿verdad? En un plano horizontal, y un ángulo de buzamiento que es un plano vertical. Defínanlo bien, háganse después todos los problemas que ustedes están imaginarse, ¿verdad?, para responder. ¿Qué más? Claro, cuando yo les digo un dibujito que hay, no veo un tipo de agua, claro, tenemos fundamentales, el nivel práctico es fundamental. Ese concepto tienen que aprenderlo bien. Eso, porque eso lo van a llevar ustedes con el ingeniero Palenque en hidrología. Entonces, hay conceptos que son muy, muy necesarios que sepan, ¿no? Los niveles freáticos, por supuesto, que es importante. ¿Algo más?